Hola a todos, chiquillos. Bueno, hoy día toca el seminario de Psicopatología, Lenguaje y Pensamiento, parte 1. En específico vamos a hablar del curso formal, Velocidad y Estructura y del Control. Hoy día va a presentar la doctora Javiera Guerrero, que es residente de Psiquiatría de la UDEP de primer año. Así que adelante, Javiera. Muchas gracias por la presentación. Bueno, entonces esta es la primera parte de los trastornos del lenguaje de pensamiento, y es el curso y el control, que son hartas cosas, así que vamos a tratar de que sea dinámico. Un poco de introducción. Esta presentación habla tanto de lenguaje como de pensamiento, porque es algo que se ha discutido como cuando tenemos una alteración del pensamiento. ¿Es una alteración primaria del pensamiento que se expresa en el lenguaje, o una alteración primaria del lenguaje? Y en ese sentido es difícil saber qué es lo que originó primero, como que vino primero, como el huevo y la gallina. Entonces, por eso es que hablamos de ambas cosas, y es importante reconocer que la exploración del pensamiento siempre se realiza a través del lenguaje, ya que el pensamiento llega a ser como este signo al que no podemos acceder, pero sí podemos entenderlo de acuerdo a cómo se expresa el lenguaje del paciente. Entonces analizamos el síntoma y no tanto el signo, que sería el pensamiento. Entonces, un poco para hablar de las alteraciones formales del curso, que traje a colación este concepto de la constelación de Jaspers, que es que cuando uno tiene una idea o un pensamiento, esto es un acontecimiento psíquico que va a dar pie a que surjan distintas representaciones asociadas, o que se llaman los engranajes mnésicos. Entonces yo tengo un pensamiento que va a aparecer, y en base a esto van a aparecer distintas asociaciones, ya sea en base a algo temporal, espacial, por semejanza, por asonancia, por el tono afectivo. Y así es como un pensamiento es un concepto que va a generar la formación de otros conceptos. Y esto va a tener una tendencia dominante. El pensamiento va a seguir un curso, un flujo continuo, que va siendo determinada por esta tendencia, y se van seleccionando las ideas. Y puse el ejemplo del paper, que es, por ejemplo, una persona que está en una habitación y piensa muchas cosas, pero entre todas piensa que tiene frío. Y después se asocia a otro pensamiento de puedo ir una gota en el techo, y esto lleva a un objetivo que es a cómo actuar respecto a esa gotera. En ese sentido, el pensamiento tiene una dirección. Y también hay otro, como este modelo, existe otro modelo que es el de Kahneman, que plantea que esta dirección está dada no tanto por la tendencia dominante, sino por que las personas, en base a su memoria, tendrían distintas como patrones de asociaciones que se van repitiendo, que se van recordando, por lo que este patrón no es aleatorio y se basaría en experiencias pasadas. Pero ese es otro modelo. Nos vamos a quedar más con el de Jaspers. Y haciendo la analogía con esto de que el pensamiento es como un flujo, el pensamiento puede acelerarse, puede lentecerse, calmarse, caerse abruptamente, subir de volumen y bloquearse. Y hay que tener precaución con esta noción, porque el pensamiento, o sea, porque este modelo carece de una base neurofisiológica, es más algo conceptual para entender. Después, entrando lleno en las alteraciones del curso formal, tenemos que hay distintas manifestaciones psicopatológicas, y lo que nos vamos a fijar como son del curso formal es en la forma en que se secuencia el pensamiento y se asocian las ideas. El contenido va a quedar en segundo plano, y de hecho es el siguiente seminario que vamos a ver la otra semana. Esta es una conceptualización del texto de Gilloux, que diferenciaba las alteraciones del curso en cuantitativas y cualitativas, y las cuantitativas en negativas y en positivas. En base a si había una pobreza de pensamiento, de asociaciones, algo negativo, y lo positivo como algo contrario. Ahora, igual es un modelo más externo. En general, otro modelo que se utiliza es que los primeros 4 que puse en amarillo los conocemos como alteraciones de la velocidad del pensamiento: la taquipsiquia, la braipsiquia, el bloqueo y la eufugalía. E incluso hay otros que conocemos como la alteración propiamente de la forma, de la estructura, que son el pensamiento tangencial, circunstancial, y a esto se suman otras clasificaciones, que se incluye el pensamiento distraído, escamoteador, ambivalente, bastantes cosas, que al final ocurre esto, que es difícil de clasificar de una sola manera las alteraciones del curso. Pero vamos a ver por lo menos todas estas que están mencionadas. Y a lo cualitativo viene el pensamiento desorganizado, donde el problema no es la intensidad o la pobreza de asociación, sino que la asociación está dañada.
Entonces, esto es como más o menos una ficha como por cada tema. El primer tema es la bradipsiquia o la inhibición del pensamiento. Aquí hay un enlentecimiento o una dificultad para mantener el curso. Sin embargo, este pensamiento tiene una dirección, tiene un objetivo, y las ideas tampoco se ven afectadas en calidad. No es como que sea un pensamiento simplista. El desarrollo del pensamiento y el lenguaje es escaso y está retrasado, la formación de asociaciones está retrasada, y esto lo vemos en el lenguaje con una velocidad disminuida, que es la bradifasia, y el aumento de la latencia de respuesta. Esto se asocia a una percepción subjetiva del paciente, y aquí hacía la diferencia del texto de Caponi, de que en la bradipsiquia el paciente no percibiría un obstáculo en su pensamiento. Sin embargo, si ya percibe un obstáculo que le cuesta hacer las asociaciones, sería una inhibición. Ahora era una diferencia solo el Caponi. Y hay siempre hablar de en qué cuadros clínicos podemos ver este tipo de alteración, principalmente en la depresión melancólica, donde hay un proceso generalizado de inhibición del pensamiento, del ánimo, de la iniciativa, tienen menos interés, de la atención, dejan de estar atentos a su entorno externo y se basan más en su entorno interno, y dejan de registrar eventos, por lo que después no los recuerdan en la memoria. También se puede ver en trastornos de uso de sustancias como consumo y abstinencia de psicoestimulantes. En la demencia es un proceso más sostenido y se altera también con otras funciones como la memoria y la conducta. En el TABA, en las formas mixtas también se puede describir cuando tenemos una inhibición psicomotriz asociada a un estado eufórico, llegando incluso al estupor maníaco. La esquizofrenia también puede ser que tengamos bradipsiquia o inhibición, ya sea por una alteración del ánimo, por un bloqueo que lo vamos a ver después, o solo por una distraibilidad de que el paciente vio una alucinación y por lo mismo le cuesta hacer las asociaciones o está más lento. En el delirium tenemos alteración de conciencia, puede ser también una enfermedad neurodegenerativa como el Parkinson, e incluso trastornos de personalidad neurotiformes, donde la gran preocupación intrapsíquica genera una dificultad en las asociaciones y está nuevamente volcada la atención hacia el interior, y también como RAM. Y como ejemplo quise poner esto, voy a leer solo un poquito, pero para ejemplificar, un paciente que decía: estoy vivo a pesar de sentirme paralizado, sumido en el olvido y sin disponer de mi amor ni de rabia. Me muevo confuso, lenta y trabajosamente en un mar de dudas, pero sigo estando vivo. O sea, vemos pausas y vemos que la calidad del pensamiento de este paciente puede unir distintas ideas y son ideas complejas. Lo que pasa es que las une más lento. Por eso quería que no es un pensamiento simplista. Después ya tenemos el bloqueo, que es un grado mayor, es una interrupción súbita e inesperada del curso del pensamiento, se habla de una ruptura. Aquí no es que el paciente se distrajo por un estímulo, sino que la idea directriz se perdió. Como se ve en el modelo de Jaspers, no se puede continuar con la cadena asociativa. Y en el lenguaje puede ser que el paciente se detenga a la mitad del discurso, puede no reanudar eh, incluso si es muy largo, el bloqueo puede terminar con una perplejidad. eh, y tiene una sensación subjetiva de vacío, no es capaz de explicar lo que pasó y siente como que desapareció lo que estaba pensando o como lo que iba a decir, y de aquí viene también la explicación del robo, que es lo que vamos más adelante, que es como que las ideas fueron robadas de su cabeza. No hay que confundirla con la inhibición del pensamiento, porque el paciente, si bien cuando tenía inhibición podía tener unas pausas, él nunca perdió la conciencia de lo que estaba pensando, siempre tenía en su cabeza llena de pensamientos, solo que eran menos. Aquí los pensamientos desaparecen de la conciencia. Y hay una falsa sensación de bloqueo también cuando uno está fatigado o ansioso, porque pierde el hilo de la conversación, pero eso no es un bloqueo. Principalmente se da en la esquizofrenia, es un síntoma de primer orden que también vamos a ver al final, y secundaria a las alucinaciones, y ahí ocurre un poco de que el bloqueo conduce al robo. El paciente primero conscientemente identifica el bloqueo, pero después ya cuando la vivencia del yo se separa tanto, empieza a explicarlo como que le robaron sus pensamientos. Después tenemos la taquipsiquia, donde la rapidez es mayor a lo normal, el curso y la asociación de ideas está atropellado, rápido, en el lenguaje vemos una afluencia y verbalización elevada, más palabras por unidad de tiempo, menor latencia de respuesta, y esta alteración del lenguaje se llama logorrea, verborrea o taquifasia. Y incluso puede terminar puede empezar a contestar antes que termine la pregunta, y nuevamente, igual que la bradipsiquia, se mantiene el orden, o sea, como la directriz del discurso, la velocidad está determinada por un tono afectivo como en la bradipsiquia,
y en cuadros clínicos más clásicos, los episodios maníacos y también en trastornos de abuso de sustancias estimulantes. Después ya la alteración cuantitativa mayor del pensamiento es el pensamiento ideofugal, cuando la taquipsiquia, que vimos que era esta aceleración, pero sí tenía una dirección, ya cuando es tan grande la taquipsiquia que no se puede dirigir el pensamiento a ninguna meta. Es un lenguaje continuo, sin pausas, se habla incluso que tiene tantas ideas el paciente que llega a un pseudo bloqueo o una hipoprosexia funcional porque su lenguaje no lleva a explicar o no lleva a alcanzar a expresar todas las ideas que tiene en su cabeza. Es una fuga del pensamiento, los pacientes pueden quedar afónicos de tanto hablar y pueden seguir hablando. Hay una facilidad asociativa, pero sí mantener la idea meta, con saltos de tema, con asociaciones que pueden tener más o menos relación, de hecho uno puede entender el discurso más o menos en asociaciones comprensibles, como se puede en el ejemplo, y puede ser ya en una hipomanía una fuga más ordenada de ideas, donde va saltando de tema en tema con cierta relación, o ya una verdadera fuga de ideas, son demasiados saltos, el discurso se hace tangencial, nunca se llega a la idea meta. Y esto viene explicado del modelo biológico de que el paciente en estos estados está en un estado de hiperconciencia porque todos los mecanismos como inhibitorios fallaron, el descenso del umbral sensoperceptivo está aumentado, entonces todo lo distrae, es imposible mantener la atención y toda esta alteración como de desinhibición no se acompaña de cosas finalistas porque todo lo deja a medias, es algo muy cambiante. En los cuadros clínicos más clásicos, la hipomanía y la manía, también síndromes maniformes de base orgánico cerebral e intoxicaciones, como un síndrome confusional. A ver, y ahí pasa que no es un pensamiento ideofugal tan puro, es un pensamiento más confuso, más rígido y a veces no se le entiende al paciente. Y la esquizofrenia no es un pensamiento ideofugal, sino que se habla más de una disgregación. No sé si leer un poco el ejemplo, pero el paciente está hablando que es muy inteligente, todo, la planta conoce los corticoides que le están dando, yo en mi pueblo tomo aceite de oliva, por eso estoy tan sano, porque me gusta lo natural. No confío en nadie, mucha gente me tiene envidia por mi inteligencia. La política es todo mentira y siquiera podría ganarles a todos, pero me voy a dedicar a investigar. Me llevo en los contratos, yo prefiero triunfar por mis medios, con estos medios naturales y no químicos. La química y la física van siempre unidas. ¿Cuándo voy a salir? Entonces, igual mantiene ciertas asociaciones, el paciente reconoce en su discurso como cuáles serán las asociaciones, pueden ser por estímulos que se distrae, puede ser porque la palabra suena parecida, y llega más o menos a la idea meta, que no es lo que vamos a ver después. Después, otras alteraciones, tenemos el pensamiento perseverante o la perseveración, de un paciente que se mantiene persistente en la repetición de una idea o una respuesta ante distintos estímulos. Son ideas que se repiten fuera del marco de referencia, que aparecen en la misma pregunta, viene de nuevo viene una idea y después se hace otra pregunta y se mantiene esta idea. El lenguaje es pegajoso, poco vivaz, con muchas repeticiones. Y lo que se habla acá es que es un doble fenómeno, que tanto el paciente tiene una escasez ideativa, o sea que tiene dificultad para generar nuevas ideas, nuevos elementos, por una alteración de la atención, y por lo tanto reitera automáticamente conceptos, unas cuantas representaciones como rellenando. Es un fenómeno iterativo, se puede poner los fenómenos iterativos que vienen después, pero como tiene una pobreza asociativa debajo, quedó en esto como más cuantitativo. Negativo. Puede ser no patológica e incluso verse como en individuos sanos cuando tienen preocupaciones excesivas o el mismo uso de muletillas, que se llama la embolalia, que es como una pausa para proseguir como con otra idea. Y también puede ser en los cuadros clínicos, la mayoría de las veces es en cuadros de causa orgánica, orgánicos cerebrales con alteraciones prefrontales, demencias, y en la esquizofrenia hay que diferenciar la pobreza del lenguaje que tiene que ver con carencias lingüísticas y cognitivas, o con estereotipas verbales o con verbigeración. Entonces, no confundir la perseveración con una estereotipa verbal de un paciente esquizofrénico que utiliza la misma palabra independiente de la situación. No es una respuesta que se quedó pegada, sino que la utiliza conscientemente, independiente, y la verbigeración o la palilalia que repite sílabas o palabras sin un sentido. Tampoco es pensamiento perseverante, es un déficit cognitivo más amplio.
Después tenemos este clásico concepto que nos ha confundido, el pensamiento circunstancial. Es un pensamiento lento con un abundante flujo de ideas que está relacionado, pero son redundantes y sí mantiene un objetivo. Esto lo diferencia del pensamiento tangencial. El paciente explora asociaciones innecesarias, da detalles irrelevantes, está hecho de, el paciente se disculpa porque mete tantos datos accesorios que prácticamente se justifica y está lleno de rodeos, de circunloquios, y lo que traduce es una pobreza ideacional que se camufla de locuacidad. Y no es como la Braipsique, en que el afecto como que alteraba la asociación, sino que desde la comprensión el paciente no es capaz de llegar como a su idea meta. Y no diferencia la figura del fondo, es como que no diferencia lo esencial de lo accesorio y dan un montón de detalles. En los cuadros clínicos es muy inespecífico, en general se asocia de organicidad como la epilepsia, pero también puede verse en la esquizofrenia y en la personalidad obsesiva como para no cometer ningún detalle. Y este es un ejemplo de pensamiento circunstancial que yo creo que hemos visto bastante poco. Es una paciente epiléptica que responde lo siguiente a preguntarse por el motivo de consulta. Por mi hermana que me molesta y se va a poner bien colorada cuando yo le diga que es verdad, y es verdad, y es verdad, cuando ella me hubiera dicho esas cosas malas que tiene que hacer el hombre con la mujer. ¿Cierto que es verdad o no? No ve. Ahora mire lo que yo dije. Yo estaba lavando mi ropa ayer en otro lado, no en la sala, todos estaban acá, estaba lavando la ropa, estaba la señorita y no me fijé bien. Yo y le dije una, no le sé el nombre, yo a ella que andaba con esa falda morada, la chomba blanca para adelante, y habla que después de un rodeo vuelve a hablar de las peleas con su hermana y su familia y se pierde en un sinnúmero de detalles. Al final igual responde un poco del motivo de consulta, pero lo adorna demasiado. Versus el pensamiento tangencial, que son flujo de ideas relacionadas entre sí, pero están al margen de la pregunta, como que no llegan a la idea meta, no llegan a responderla, porque el paciente no es capaz de asociar su pensamiento hacia un objetivo. En el lenguaje se ven respuestas oblicuas, generales, irrelevantes, divergentes, y esto se plantea desde el negacionismo, que puede ser una habitación consciente, es una habitación inconsciente, a diferencia del oposicionismo, que es una habitación consciente. La relevancia del tema no es patente para el entrevistador, y aunque uno tenga una relación buena con el paciente, la alteración de la relación no va a hacer que el paciente se pueda abrir y no se va a poder entrar a este tema, es algo independiente de eso. Y hay que diferenciarlo con el pensamiento circunstancial, porque el circunstancial sí llega a la meta, si uno lo deja hablar y quiere todo su rodeo, y diferenciarlo de la paralogia y las pararespuestas, que es otro concepto que hemos visto, que son respuestas provocativamente erróneas y desajustadas, que tienen poco o nada que ver con lo preguntado, pero sí demuestran que el concepto fue captado, y son un síndrome característico del síndrome de Ganser. Por ejemplo, ¿cuántos dedos tiene una mano? 6. Por lo menos como que entendió el concepto de número, pero respondió desajustado. Y los cuadros clínicos de pensamiento tangencial principalmente, pero no exclusivamente, se ven en la esquizofrenia y puede también ser parte de un cuadro maniacal. Y aquí hay un ejemplo del pensamiento tangencial en que una paciente esquizofrénica interrogada acerca de la gente que la persigue en un lenguaje laxo y al mismo tiempo tangencial refiere: los brujos son los que me dicen tuetué al atardecer, es que no quieres la gente ser franca, toditas andan con temor, yo no sé de qué, el que nada hace nada teme, solamente teme el que haga porque el cristiano es como es. No es alcahuete, solamente dice lo que le han hecho y no levanta a nadie. Y menciono, yo no conozco a nadie de los que a mí me han hecho daño. Podemos ver, a diferencia del otro pensamiento, es como no llega a la respuesta, como que se pasa cerca de la respuesta, pero al final se va para cualquier parte. Y ahí hay un ejemplo de una pararespuesta, de que una paciente esquizofrénica joven se le pregunta: ¿por qué estás acá? Y habiendo entendido la pregunta, ella responde: hablé con mi pololo y me dijo que no estaba embarazada. Una respuesta aproximada, no ajustada, pero sí respondió a una situación un poco más ajustada que el pensamiento tangencial. Después ya tenemos lo más cualitativo, que es el pensamiento disgregado o desorganizado, donde ya se pierde la idea directriz, no hay coherencia interna, hay salto de temas sin relación aparente, el lenguaje puede mantener una construcción gramatical,
pero puede ser casi incomprensible y absurdo, y se ve más que nada en la esquizofrenia o en procesos orgánicos cerebrales o psicosis exógena. Y se diferencia del pensamiento incoherente o ya la ensalada de palabras o la jergafasia, en que el pensamiento disgregado aún mantiene cierta estructura gramatical, pero ya el pensamiento incoherente son puras palabras sin conexión lógica, la semántica está incorrecta, se puede asociar a neologismos, paralogismos, parasintaxis, glosolalia, y se tiene que diferenciar de la parafasia, que también el pensamiento se expresa como incomprensible, pero son pacientes que están afectados por afasia. Es un uso incorrecto desde el punto de vista del daño neurológico. Y es una afección solo lingüística, no tienen comportamiento desorganizado como sí lo tienen las personas con pensamiento desorganizado. Después, otras alteraciones como para conocer está el pensamiento distraído, que es como el cambio de tema, pero justo a un estímulo que es inmediato. El pensamiento divagatorio, que es por ejemplo, ahí daban el ejemplo del estudiante que tiene un examen oral y que no estudió, como que quiere demostrar que sabe, y en ese sentido se da unos circunloquios, unas vueltas, unas respuestas vagas, pero es intencional como al no querer demostrar que no sabe. El pensamiento estrechado es un especial pensamiento de la perseveración, con un tono afectivo negativo, con preocupaciones pesimistas. El pensamiento concreto es la carencia de abstracciones y de símbolos, pacientes que llegan a la consulta que se sacan los zapatos porque dicen que quieren tener los pies en la tierra. Es ese tipo de falta de abstracción. El pensamiento en tropel es cuando el paciente espacializa sus pensamientos, que son tan abundantes que se atropellan unos con otros, que cruzan su cabeza como una avalancha. El pensamiento ambivalente es la coexistencia de una idea y su opuesta en el mismo momento. No es como en un minuto te quise, en un minuto te odio. Es ambos sentimientos, ambos pensamientos al mismo tiempo. Los neologismos son la creación o deformación de palabras con un significado especial que le da al paciente. Y también importante conocer el término de alogia, que es un síntoma negativo, tiene que ver con el empobrecimiento del pensamiento y la cognición, y ella hacía la distinción entre lo que es la pobreza del lenguaje babla, un lenguaje vacío no fluido, que el paciente da respuestas cortas, en general da poca información, porque su habla es poca, y la pobreza del contenido del pensamiento, un lenguaje vacío fluido, que el paciente habla, pero su información que da no es relevante, son circunloquios, respuestas vagas, y si por muy fluido que sea, el contenido del pensamiento es pobre, por eso es parte de la logia. Después ya llegamos a la parte del control del pensamiento, y aquí lo que falla es el control sobre las ideas, y había un texto que incluía también los delirios y obsesiones. Yo no sé si también se ven ideas obsesivas en la clase de contenido, pero aquí lo puse porque igual denota un grado de pérdida de control. Y con una conciencia variable, y diferenciar los trastornos iterativos y los trastornos de la propiedad del yo. Los trastornos iterativos son ideas que monopolizan la psiquis y tienen un carácter persistente, y los trastornos de la propiedad del yo es cuando el yo niega su participación misma en los pensamientos, como que los pensamientos son ajenos y se habla de vivencia de pasividad. Entonces, brevemente revisando los trastornos iterativos, tenemos tres tipos: la rumiación, que es una atención reiterada en contenidos ideacionales con elevada carga emocional que ocupan gran parte de la actividad mental. Son pacientes como las rumiaciones ansiosas, con preocupaciones, son egosintónicas, por ejemplo, se pueden ver en el duelo o los trastornos afectivos, en que el paciente como que recuerda estas cosas, recuerda estos pensamientos, pero no lo hacen molestia, como si pasan las ideas obsesivas. Y también puede pasar en el TEP, pero ya los flashbacks son más egodistónicos. Después tenemos las ideas obsesivas, que al contrario son ideas, impulsos o imágenes repetitivas e incesantes y son egodistónicas. El paciente no quiere pensar en esto, aparecen de la nada en su psiquis, y por lo mismo promueve compulsiones, que son estas conductas que van a aliviar la ansiedad de las ideas. Pero sin embargo, igual hay un 25% de pacientes que presentan ideas obsesivas puras, sin compulsiones. Las compulsiones son impulsos obsesivos, son estas conductas repetitivas, estereotipadas, que son imperativas, debe realizarlas, pero el paciente igual encuentra absurdo la cantidad de control que ejercen sobre ellos. No tienen un fin en sí mismo, por ejemplo, sino que su fin es aliviar la angustia.
Por ejemplo, un paciente que aprieta y prende la luz no tiene su fin el prender o apagar la luz, sino se trata de evitar algún daño, de evitar, por ejemplo, la anorexia, ganar peso. Es una fuerza motivadora muy incoercible y genera tensión. Los más frecuentes son lavados de manos y los de comprobación, y se habla de los actos compulsivos hasta ya lo que son los ritos compulsivos, que son más complejos, más ritualizados. Después tenemos los trastornos de la propiedad del pensamiento, que eran estos de que el yo vivencia pensamientos propios como ajenos, y los más como conocidos son, bueno, y forman parte de los síntomas de primer orden de Schneider de la esquizofrenia, que se utilizaba para tipificar el diagnóstico. Actualmente ya no es tanto como específico del diagnóstico, porque se ha visto que no son específicos de esquizofrenia, pero sí tienen como que aporta más validez como cuando se sospecha esquizofrenia. Y tenemos la intervención o control, que como dice su nombre, los pensamientos están siendo dirigidos, el robo o interceptación, que es esto que trataba de explicar los bloqueos, de por qué la mente se queda en blanco, la imposición y la inserción, que sus pensamientos son vividos como ajenos, puestos por otra persona, la sonorización, que es una alteración sensoperceptiva de escuchar los pensamientos, puede ser que él hable y escuche de sus pensamientos después lo que habló, o escuche que la voz habla lo que él piensa. La lectura cree que otros pueden acceder a sus pensamientos, y la difusión es que su pensamiento está como publicitado y que la gente puede conocer su pensamiento, o sea, se hace público. Y ahí da el ejemplo de un paciente que comentaba a su familia que la presentadora de un telediario de TV tiene escritos en folios su guión, ideas, pensamientos suyos, y no explica cómo ha podido suceder. Pretende convencer a su familia que los consejos que da sobre el consumo de drogas van dirigidos a él, y después hay otro paciente que lleva una gorra de aluminio a todas horas, y porque dice que tiene la convicción que la gorra está blindada, y así trata de impedir tanto la inserción como el robo. Esos son los fenómenos de la propiedad. Y ya para finalizar, como los trastornos del lenguaje propiamente tal, al menos el Vallejo los diferenciaba, que como vimos igual es difícil diferenciar el pensamiento del lenguaje, pero cosas más específicas está el mutismo, que es que está conservada la capacidad de hablar, sin embargo no se emite el lenguaje. El trastorno del ritmo del lenguaje tenemos, ya lo hablamos todo, la bradifasia, el aumento de la latencia, la taquifasia, la presión por el habla, la tartamudez o disfemia es una alteración en la fluidez, generalmente asociada a los momentos de más estrés, y la prosodia es esta pérdida de las inflexiones. Después el trastorno de la significación, los neologismos, paralogismos, ya los vimos. La glosomanía y la glosolalia. La glosomanía es un paciente que empieza a hablar como una misma frase, con palabras que no se entienden, y la glosolalia es un paciente que hace también lo mismo con un uso equivocado de las palabras, pero sí tiene como un lenguaje propio. Uno podría hacer sentido si conociera ese lenguaje. La ensalada de palabras y el descarrilamiento ya lo vimos. Los trastornos iterativos del lenguaje está la palilalia, que es esto de repetir una palabra, la ecolalia, que es repetir como la última palabra que le dijo el entrevistador, un fenómeno catatónico, y la coprolalia son palabras de insulto, de manera que se repiten de manera estereotipada, que se ve en el síndrome de Tourette, por ejemplo. Y ya alteraciones de origen neurológico, tenemos las afasias, aquí hay varios tipos, yo creo que ya las conocemos todas, pero la afasia motora es que es una afasia que no es fluida, pero la comprensión sí es, o sea, no hay fluidez, pero sí hay comprensión. La sensorial, hay fluidez, pero no hay comprensión. La mixta es una mezcla de los dos y se llama afasia global. La diferencia de la transcortical de las otras es que todas las anteriores cursan con alteración de la repetición. En la transcortical la repetición está conservada, entonces tenemos transcortical motora, no hay fluidez, sí hay comprensión y sí hay repetición. Después la transcortical sensorial, hay fluidez, no hay comprensión, pero sí hay repetición. Y las psicógenas son raras, son un fenómeno como conversivo. Y ya alteraciones de origen preferentemente neurológico de la articulación, las disartrias, disfonías y dislalias, que son difíciles de la articulación y de la producción del sonido, algo más neurológico. Y la alteración de origen preferentemente neurológico del lenguaje escrito, está la alexia y la grafia. No hay que confundir con la dislexia y la disgrafia.
porque son pacientes porque la dislexia es que les cuesta como leer o les cuesta escribir la disgrafia, pero la dislexia son pacientes que pierden la capacidad de hacerlo por un daño neurológico, pacientes que no pueden leer, no pueden escribir. Esa es la bibliografía y esa fue la presentación. Súper bien, súper bien. ¿Podría dejar de compartir pantalla para vernos entre todos? Súper. Oye, nada, me parece que estuvo bastante ordenadito. A mi modo de ver, junto con afectividad, son dos temas que son particularmente difíciles. Creo yo, esta es mi impresión, tal vez estoy equivocado, que es porque uno habitualmente no está activamente expuesto al análisis de la desestructuración del lenguaje y el pensamiento como tan a caballo, como para decir, mira, acá pasó una asociación laxa, esto fue una disgregación, como son experiencias cualitativamente tan distintas de la psiquis normal, cuesta meterse ahí. De hecho, cuesta tanto que si uno tuviera que tratar de imitar como lo que un pensamiento, no sé si tuviéramos que improvisar y decir, mira, les voy a empezar a hablar en disgregado, es súper difícil. Es difícil hacerlo, es súper difícil hacerlo, porque es profundamente como parte de nosotros de que tengamos una idea directriz y ideas secundarias, y que es normal que las ideas secundarias no invadan la idea directriz. Entonces, cuando eso pasa es porque efectivamente cuesta bastante como imitarlo, digamos, ¿cierto? Quería primero partir, si es que hay alguna pregunta o alguna duda que haya dado vuelta por ahí. No, fue bien clarito. Bien. Súper, entonces como toda cosa en la vida, al igual que le hemos dicho en casi todas las otras clases, no existe el libro de psicopatología perfecto. Así que, como nosotros sí lo somos, no, mentira, como queremos tratar un poco de ordenar este asunto, porque virtualmente cada libro clasifica las cosas de manera distinta, ¿ya? Hacer algunas pequeñas como aclaraciones sobre algunos términos, ¿ya? Uno de ellos es el término de para-respuesta y la respuesta aproximada. En muchos textos hablan de que fueran dos cosas indistintas, que en el fondo es un fenómeno que estamos hablando de lo mismo, ¿ya? Y eso lleva a mi modo de ver a un error más o menos relevante, que eso tiene que ver con una mala traducción de lo que Silber Ganser dijo originalmente, ¿ya? Esto se soluciona mucho más fácil cuando uno lee la cuestión en alemán. Porque no digo que el alemán sea fácil, yo no leo alemán, pero es que las palabras son distintas, Vorbereiten y Vorbereider, que es como, en el fondo son dos términos que son parecidos, pero no es lo mismo. Lo que dijo Siegbert Ganser es que describió esto, cuando describió el síndrome de Ganser, dijo, existe un grupo de pacientes donde en contexto habitualmente de como tipo carcelario, etcétera, entran en unos estados interiformes en donde pasa que hay un oscurecimiento de conciencia, empiezan con actos de automatismo y que característicamente tienen una forma de responder parecida a las respuestas de los esquizofrénicos, pero que la diferencia es que pareciera de que el paciente logra entender claramente cuál es la finalidad de la pregunta y da la impresión que intencionadamente te respondiera distinto. Eso es lo que dijo Katz. Y estas respuestas son tipo de respuestas como aproximadas o pasadas de punto. De hecho, ese es el término que ocupa, respuesta pasada de punto, ¿ya? Porque en la respuesta aproximada el paciente te responde algo y puramente te dice algo distinto. Nivel, ¿cuántas patas tiene una mesa? 3. ¿Cuál es la capital de Chile? Buenos Aires. Ah, ¿y la capital de Argentina? Santiago. ¿Cachai? Que como que entiende perfectamente lo que le estáis preguntando, pero te dice algo distinto. Ganser describió estos cuadros como, le llaman también la psicosis carcelaria. En el fondo se ha puesto en duda si esto es francamente una simulación, o bien pudiese ser un fenómeno más de la línea facticia, porque lo característico que tiene esto es que cuando salen de estos estados canceroides tienen amnesia, no se acuerdan.
Entonces, por eso hace sentido que sean como un estado como semi-crepuscular, o sea, un estado crepuscular psicógeno, ¿ya? Podría ser como es el contexto. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque en realidad como que, si bien es cierto, es verdad, muchos textos hablan de que la para-respuesta y la respuesta aproximada es lo mismo. Algunos logran hacer la diferencia, que en realidad la para-respuesta es algo más bien psicótico, en donde el paciente responde una cuestión nada que ver a lo que le estáis preguntando. O sea, tú le preguntáis, te contesta zapato, ¿cachai? O sea, en el fondo no van comunicados, digamos, ¿ya? Y se reserva el término de respuesta aproximada cuando es esta respuesta pasada de punto, como les acabo de decir. ¿Ya? Ahora, no todo el mundo hace esa diferencia, es una sutileza y en verdad es lo mismo, como todo. No es lo mismo, pero en el fondo les estoy queriendo como precisar un poco los términos. La respuesta tangencial, también cuesta verla, porque es fácil confundirse entre la respuesta tangencial, el circunstancial, el descarrilamiento. Yo creo que a todos les pasa lo mismo porque a todos nos pasó lo mismo al momento de aprender. La tangencialidad tiene que ver como cómo te responde lo que le estáis preguntando. No es un problema de asociación de ideas, sino que tiene que ver con la respuesta tingente o no a la pregunta. El ejemplo más típico de respuesta tangencial es el discurso del político. Cuénteme, ¿cómo vamos a financiar el hacer el servicio, o sea, hacer un fondo universal de salud? Bueno, mire, es súper importante determinar que tenemos que tener claro y asegurar en la Constitución que la salud es un derecho, que tenemos acceso y que de esta manera tenemos tanto que la gente no está pudiendo acceder a una salud de calidad, entonces por lo mismo vamos a trabajar para poder en el fondo enfrentar esta cuestión. Ya, pero, ok, ¿cómo? ¿Cómo usted, cómo? Sí, pero es que lo que pasa, y como que se va como te responde, pero rozando el tema, ¿cierto? A eso se refiere con la tangencialidad, que le pega al tema pero no lo profundiza, ¿cachai? Por lo tanto, se podrán imaginar que la respuesta tangencial no siempre es psicótica, si no tendríamos un severo problema de gobernanza en nuestro país, ¿cierto? Entonces, la respuesta tangencial, denme un segundo. Llamaron a Carlitos. Si alguien puede ir a alguien de los becados porque andan afuera los Ya, sorry. Entonces eso, pues el tangencial es como el discurso del político, ¿cachai? Entonces ahí depende un poco de qué tan, o sea, como que te contesta pero no. De hecho, si se quieren hacer una idea, me acuerdo en el The Clinic, acá fuera, digamos, dejando de lado la política, pero en el The Clinic salió una vez así como manual para hablar como Michelle Bachelet. Entonces decía como cualquiera de las cosas de la columna A con la columna B, la columna C y la columna D. Entonces, eso, dejando de lado, o sea, en realidad le pusieron eso ellos de pesados, pero en verdad es una cuestión súper común de cualquier político, de cualquier cuestión, da lo mismo, ¿cachai? Pero el punto es cómo uno puede decir, como responder sin decir nada. ¿Entiendes? Entonces, la tangencialidad tiene que ver con eso, como uno responde al otro. El descarrilamiento, en cambio, es que el paciente te está hablando de un tema, iba por una línea directriz y se fue de la idea directriz. En el fondo, se metió una idea secundaria y no volvió más. ¿Ya? Venía con una idea A, B, C, y de repente en vez de pasar a D, pasó a X, y después de X a W, y después se nos fue. Háganse la idea de que el descarrilamiento, si lo queremos ver así como mentalmente con una imagen, es como un tren que se va de la vía del tren. A eso se refiere con descarrilarse, que se salió de la vía entre una idea A, de la idea directriz. ¿Cachai? Tenía que llegar a la estación, de la estación A a la B, pero se fue para otro lado, nada que ver. ¿Ya? Que es distinto un poco de la circunstancialidad, que finalmente en la circunstancialidad el gallo llega a la pista, llega de la estación A la B, ¿cachai? El punto es que se da un rodeo muy largo para llegar, ¿ya? En el ejemplo que pusiste ahí del gallo epiléptico con circunstancialidad, ¿cachai? Que en la epilepsia pasa un fenómeno bien interesante que llega a un nivel aún más desesperante de circunstancialidad que se le llama pensamiento frondoso. ¿Ya? Y que es como arboriforme, ¿ya? Porque a eso se refiere, que sea por las ramas, pero con un nivel de detalle desesperante. Y como tienen pregnancia por la idea, ¿cachai? Pasa de que cuando uno tiene a alguien hiperdetallista que te está contando
como con demasiado detalle, porque está ávido por contarte hasta el último detalle, porque le cuesta diferencia, como dejar de lado las cosas contingentes de lo que en verdad importa. Como que uno, al presionarlo, decía, ya, pero volvamos a lo que te estaba preguntando, como que ellos cachan y dicen, sí, espérese un poco, sí, ya voy a llegar al punto. Ya voy a, o sea, es como que se dan cuenta que están siendo lateros, ¿me cacháis? es como eso. En el pensamiento frondoso a veces se van tan por las ramas, que es una cuestión que como que cuesta mucho pararlos y cuesta mucho sacarlos de ahí, ¿cachai? Pero vuelven, y siempre vuelven, si esa es la diferencia. O sea, la diferencia con el descarrilamiento es que el descarrilamiento no vuelve, ya se va para Júpiter, ¿ya? Con respecto como a la desestructuración en sí misma, existen grados diversos de severidad. Como dije, el grado menor es las asociaciones laxas, el grado más intenso es ya la disgregación, ¿ya? Y ya el grado más severo de eso es la jergafasia o la ensalada de palabras. Es importante que quiero aclararles un poquito esto, que en Estados Unidos, en inglés, esta cuestión es mucho más sencilla. ¿Ya? Les cuento esto porque en cuanto a la estructura del pensamiento, en Chile tenemos una influencia que es alemana, ¿ya? El término disgregado es un término que es alemán, que lo acuñó Bloy, ¿ya? En cambio, el descarrilamiento es un término que está acuñado desde la psiquiatría anglosajona, ¿ya? El derailment, ¿ya? Y en Estados Unidos, en el fondo, por ejemplo, cuando se hizo este esfuerzo por como aunar los términos psicopatológicos de distintas variantes y tratar de objetivarlos de alguna manera y ponerle algún grado de como sincretismo entre a qué nos referimos cuando estamos hablando de lo que decimos, ahí el esfuerzo de la Nancy Andresen fue súper importante, hizo esta escala, de hecho, para evaluar los trastornos formales del pensamiento. Y claro, y efectivamente ella hace algunas similitudes y como que no hacen la diferencia entre el término como pérdida de las asociaciones, pensamiento de descarrilamiento o como pensamiento en caballo de ajedrez. ¿Ya? ¿Se acuerdan que el caballo de ajedrez se mueve así? como ya. Como descarrilamiento, pensamiento en caballo en ajedrez o pérdida de las asociaciones. ¿Ya? Y esos términos se usan de manera intercambiable. El problema es que esto se fue súper buena idea, fue como ya dejemos de calentarnos la cabeza, la cuestión le vamos a llamar así. Ahora, y la versión aún más fácil es desorganización del pensamiento, o desestructuración del pensamiento. El problema es que ahí nuestra amiga Nancy hizo un esfuerzo súper bueno, pero a la vez se pegó unas carrileras más o menos, se metió como sinónimo a la fuga de ideas también. Y ahí es donde empezamos con problemas, ¿ya? Entonces, acá como que nosotros hemos sido resistentes a esa idea, porque en el fondo la fuga de idea, si bien es cierto, es el paciente también finalmente pierde la meta final, pierde la línea directriz, pero a expensas es el mecanismo generador es por exceso de velocidad. Al principio de la ideofugabilidad tenemos tanta productividad mental y velocidad que podemos hacer algunas asociaciones en donde como que uno aparentemente te saltáis la línea lógica, pero es porque, de cierta manera, porque el gallo está asociando mucho más rápido que tú. Entonces probablemente a ti es el que te cuesta seguirle la línea. Y han habido estudios donde estos gallos mismos los agarráis y le ponéis su mismo discurso a velocidad más baja, a velocidad, o sea, cuando estos gallos ya se recuperan de la manía y dicen, ya, sí, lo que te quise decir fue esto. Y entonces tú decís, ya, demás. O sea, como que el salto lógico no es como por asociaciones extravagantes. ¿Cachai? No es como que el link entre una cuestión y otra fue por una lógica extraña, sino que fue porque se pega un salto a partir de la velocidad, ¿ya? Y cuando eso es más severo, pasa lo que es la fuga de ideas propiamente tal, ¿ya? Algunos le llaman fuga de ideas ordenadas y desordenadas como para decir esto mismo, ideofugalidad versus fuga de ideas. Y ya en la fuga de ideas básicamente se ve francamente como un descarrilamiento, pero a velocidad aumentada. O sea, como que el gallo salta de un tema a otro, pero a diferencia de la ideofugalidad, en donde habitualmente el paciente salta de un tema a otro en función de las contingencias que está pasando durante la entrevista, acá es tan rápido el pensamiento que el paso de una idea a otra son por asociaciones pasivas de las ideas. No son propiamente tal por una ideación lógica, sino que muchas veces como por términos pasivos. Entonces, habitualmente, en la fuga de ideas, las asociaciones son por contigüidad,
vale decir como términos como ligados, como más por los sonidos, son asociaciones pasivas, ¿cachai? Contigüidad o contraste o por consonancia, sonidos como de rimas o sonidos que suenan parecidos, que son formas pasivas de asociar las cuestiones, ¿ya? Bueno, el pensamiento divagatorio lo explicaste súper bien. Es como el típico, acá en Chile, bueno, ustedes son muy chicos, pero antes no sé si conocen a Cantinflas, el comediante Cantinflas, ya, como el cantinflero, ¿cachai? Como el gallo que como que se pone ahí como a ganar tiempo para decirte cuestiones que finalmente son como insustanciales, ¿cachai? Y el otro, el tema de la logia, cuando hay un lenguaje vacío fluido, es como el típico gallo que uno los ve como con un filosofar vago. Así como que te hablan de cosas que tú decís, pero no me está diciendo nada. ¿Cachai? Es como que finalmente termináis la entrevista y llegáis a un punto que es como no tengo idea qué me dijo. Y a veces pasa que es súper interesante porque ahí los pacientes a veces están con ese nivel de alogia que en el fondo no es que hay ausencia de productividad, sino que hay ausencia de contenido. Entonces el gallo te habla, pero finalmente tú decís no me dijo nada. ¿Cachai? Y bueno, eso no es tan frecuente, a mí no me ha tocado verlo tantas veces, ¿ya? Pero puede pasar. La Nancy Andresen a esa diferencia le pone, como que lo describe más bien, como un pensamiento como con pobre productividad o con fluidez, pero con contenido vacío, como que lo hace un poco más específico porque justamente el término alogia puede entender cualquiera de las dos cosas, entonces puede ser medio pobre, ¿ya? Pero se entienden ambos como síntomas negativos de la esquizofrenia. Desde el punto de vista, esto es lo último que quería comentar de las alteraciones del lenguaje. Lo que tú dices es muy cierto. Efectivamente, uno accede al pensamiento mediante el lenguaje y por lo tanto, muchas veces algunos no hacen la diferencia. En algunas escuelas, de hecho, por ejemplo, en vez de hablar de pensamiento disgregado, pensamiento tangencial, le dicen lenguaje disgregado, lenguaje tangencial. Esto es interesante porque, por ejemplo, en esas escuelas, ellos hablan, no sé si ustedes han escuchado cuando nosotros hablamos de la intencionalidad, cuando hablamos del lenguaje notificativo, comunicativo, ya. En el fondo, ese concepto viene ligado a que una persona con lenguaje notificativo, estamos hablando de la intencionalidad del lenguaje, es una persona que trata de hacerse entender, trata de que tú le logres entender y eso traduce de que la persona tiene claro de que está sufriendo por algo y quiere y busca ayuda finalmente. O sea, en el fondo, el paciente te está tratando de comunicar o tratando de notificar en ese sentido lo que le pasa porque busca ayuda, porque o sea, traduce una conciencia enfermedad. O sea, vale decir que el lenguaje notificativo, si tuviéramos que hacer esta diferencia entre los psicóticos y los neuróticos, es más propio de la neurosis, no de la psicosis, ¿ya? Al revés, el lenguaje comunicativo es un mero traspaso de información, no tiene una intencionalidad detrás de que uno lo entienda, dado que el paciente no tiene conciencia de enfermedad, no tiene la conciencia de que lo que le está pasando pone en peligro de destruir su vida psíquica y por lo tanto no necesita ayuda y no pide ayuda por eso. El paciente no sufre por eso, sufre por las consecuencias de las ideas delirantes, las alucinaciones, pero no porque él esté alucinando o no porque él esté delirando. ¿Se entiende, no? Como en el fondo el gallo paranoide sufre porque le quieren hacer daño, no porque sufre porque está paranoide. ¿Se entiende? Entonces, y desde ese punto de vista, ese lenguaje comunicativo tiene distintos subtipos. Y ahí está el disgregado, el idiofugal, ¿cachai? Como que esa línea de esa escuela lo pone ahí, que son como subtipos del lenguaje comunicativo. Otros no. Yo adjunto necesariamente a la idea que no, porque a veces hay alteraciones del lenguaje que no traducen necesariamente una alteración del pensamiento. Les pongo un ejemplo, en las afasias justamente, sobre todo en las afasias expresivas, el paciente puede tener algunas parafasias o, peor aún, en la afasia de Wernicke, en donde los gallos están productivos del lenguaje y hablan puras casas de pescado. Pero eso es un problema del lenguaje, no un problema del pensamiento. Y sin embargo se escucha desorganizado. Entonces, por eso es importante estar claro con eso. A mí recuerdo, para no darles tanto la lata, pero recuerdo una vez que me tocó ver a un paciente que estaba confuso con una afasia de Broca, no me acuerdo, sí, porque entendía bien, una afasia de Broca que claro, hablaba puras casas de pescado, pero con otro tipo de lenguajes logramos comunicarnos.
le escribía cosas, como con lenguaje verbal, hacíamos cosas y nos logramos comunicar. El gallo entendía. Y ahí nos dimos cuenta que el problema era más bien que estaba hablando con esa pescado porque tenía la fascia, pero no porque no entendiera. O sea, no era que el pensamiento estaba desorganizado. ¿Ya? Entonces, eso es importante. Entonces, por ejemplo, yo creo que les podría decir que existen distintas formas de organizar como la psicopatología del lenguaje en sí mismo. Algunas simplemente que no se separa el pensamiento y chao. Y otros que hacen la diferencia como nosotros, que habitualmente hablamos del ítem intencionalidad, para referirnos si es comunicativo, notificativo o indicativo. El ítem de alteraciones articulatorias, cuando estamos hablando propiamente tal de como la parte más como fonológica productiva, alteraciones de la lectoescritura, alteraciones orgánicas que tenemos como circunscritas a las afasias, y alteraciones funcionales, donde vamos a ver alteraciones de la productividad del lenguaje, alteraciones del tono y ritmo del lenguaje, alteraciones iterativas o reiterativas del lenguaje y alteraciones de la significación del lenguaje. Ese último ítem de las alteraciones de la significación, muchos libros, la gran mayoría de hecho, lo ponen dentro de alteraciones de el pensamiento, justamente, porque es el significado lo que está alterado. A mí una de las cosas que más me sirvió como para clarificarme esta ensalada de cosas es entender que el lenguaje tiene tres fases. El lenguaje de la planificación del lenguaje, la fase de codificación del lenguaje y la fase de producción del lenguaje. Para planificar, nosotros tenemos que entender que el lenguaje tiene un contexto y un uso contextual de este. O sea, estamos hablando de que el nivel superior de esto es que tiene que haber pragmática conservada. Hay personas que les falla la pragmática en el lenguaje. Vale decir que les falla el contexto, que no logran como captar contextualmente las cosas, ¿ya? Después, un piso inferior a ese es que también está la semántica, ya que la semántica se encarga más bien del significado. Entonces, por ejemplo, hay pacientes que tienen, por ejemplo, neologismo, en donde tienen significados distintos y que lo expresan en el lenguaje, donde tienen significados distintos para las palabras o los metónimos, etc. Después, las alteraciones de la codificación, cuando uno tiene contexto y uno tiene significado, también tienes que tener sintaxis, vale decir cómo las palabras se estructuran entre sí en una frase, ¿cierto? Una frase mayor. También la morfoléxica, vale decir de que cómo dentro de la palabra se agarra un poco el orden de los vocablos dentro de eso. La fonológica tiene que ver como con la función del sonido en la palabra, ¿ya? Por ejemplo, la típica cuestión de la fonológica a veces pasa cuando empieza a haber onomatopoiesis, por ejemplo. Y finalmente la producción, que tiene que ver con la articulación. Entonces, si se fijan, esa otra forma de hacerse una idea de las alteraciones del lenguaje nos permite también ir encontrando algunos de estos trastornos en distintos niveles de alteración del lenguaje que traducen cosas distintas. Las alteraciones de la producción o articulación habitualmente son problemas del efector finalmente, o que tiene disartria porque tiene, no sé, un accidente cerebrovascular o porque lo tengo botado farmacológicamente, ¿me entienden? Distinto es cuando hay alteraciones, no sé, de la pragmática, como podrían haber en algunos trastornos del espectro autista, como podrían haber en algunos justamente cuadros más esquizomorfos, alteraciones como morfoléxicas y morfosintácticas, que se pueden ver justamente en casos como en la esquizofrenia u otras cosas, etc. O sea, uno puede tener distintas formas de clasificarlo, habitualmente como insisto, todos tenemos formas distintas de hacerlo, lo importante es hacerlo, ¿sí? Así que eso, chiquillos. Yo no sé si hay más dudas. ¿No? No. ¿Mm? Ya. Súper. Estamos entonces, chiquillos. Que estén muy bien. Muchas gracias, Doc. Gracias, Javi. Muchas gracias, muy buena presentación. Muy buena presentación. Chao, chao.